Papi, el teto me lo está tocando. Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Bueno, ¿cómo están? Mejor ni me cuenten, ¿no? Bueno, la idea hoy es arrancar con acciones cambiarias, ¿sí? Acciones cambiarias y extracambiarias. Rinden el 7, ¿no? ¿Ustedes? Sí, el 7. Algunos el lunes también nos dieron la chance para los que rinden el 8 o el 7, otra materia. Bien. ¿Alguien cursó hoy en alguna de las otras comisiones? ¿Qué Sí, estuvieron vimos viendo? acciones. Bien, acciones. ¿Vieron todas las acciones? Casi. Nos faltó una extracambiaria, la última. ¿Con Pero quién, casi todo sí. con quién vieron? ¿Con Silvana? No. Con Valeria Guzmán. Valeria Guzmán. Con Valeria. Bien. Bueno, vamos a hacer lo propio nosotros. Bueno, primero lo que tenemos que saber es la diferencia entre acciones cambiarias y extracambiarias, ¿sí? Las acciones cambiarias podemos decir que son aquellas que surgen pura y exclusivamente del título. Es decir, aquellas que tienen como base o como sustento el papel de comercio, es decir, la letra de cambio, el pagaré o el cheque, ¿bien? O sea, nacen pura y exclusivamente del título y se basan en el mismo. Entendiendo al título, como ustedes saben, como el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él incorporado. O sea, nosotros para ejercer las acciones cambiarias vamos a necesitar el título, ¿sí? En cambio, las extracambiarias son aquellas que surgen de la relación fundamental, de base o subyacente que originó o que motivó la creación o la transmisión del título, es decir, la acción causal, o bien aquellas otras que se fundan o están basadas en el derecho común, como por ejemplo la extracambiaria de enriquecimiento sin causa, que tiene como fundamento la equidad, o bien podemos encontrar otras, como la acción de daños y perjuicios en determinados supuestos, o bien la acción de contribución, que también vamos a ver, que son aquellas, es aquella acción que tiene un coobligado cambiario que pagó para reembolsarse de su coobligado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un coendosante que pagó tendría acción de contribución contra el otro que endosó conjuntamente con él, o bien un coavalista que pagó tendría acción de contribución contra otro avalista que lo hizo conjuntamente con él, ¿bien? Pero bueno, la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta es esta, primeramente. Las acciones cambiarias, vamos a tener distintos tipos de acciones cambiarias, ¿sí? De acuerdo al obligado contra el cual se ejerce. En este sentido podemos distinguir la acción cambiaria directa, que es aquella acción cambiaria que se ejerce contra el obligado principal, le hace
aceptante en la letra de cambio, librador en el pagaré. Y después tenemos las acciones de regreso, que son aquellas que se ejercen precisamente, y valga la redundancia, contra los obligados de regreso, ¿sí? Es decir, el librador, los endosantes y los avalistas en la letra de cambio, y los endosantes avalistas en el pagaré, y el librador, los endosantes y avalistas en el cheque. Bien. ¿Qué diferencia hay, además de, para distinguir a la acción directa de la acción de regreso, más allá del sujeto del legitimado pasivo contra quien se la ejerce? Bueno, la acción directa, es decir, aquella que se ejerce contra el obligado principal, no está sometida a supuestos de caducidad o al cumplimiento de cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta acción directa que se ejerce contra el obligado principal no se perjudica, no se pierde por el incumplimiento de cargas sustanciales que prevé el decreto ley 5965 de letra de cambio y pagaré. Por ejemplo, ¿cuáles son las cargas que ustedes conocen que el portador legítimo debe cumplir? Protesto útil. ¿Perdón? Protesto útil. Protesto útil, ¿cuál más? Y las presentaciones oportunas. La presentación oportuna, ¿qué? ¿Está bien? A la aceptación, A la y aceptación. al pago. Al pago, bien. Y el levantamiento de los protestos. Estas son cargas que impone el rigor cambiario sustancial, que bueno, como ustedes vieron, el portador legítimo debe realizar para conservar precisamente las acciones cambiarias de regreso. Pero no la directa, es decir, que si el portador legítimo del título dejara de cumplir estas cargas, la acción directa no se pierde, ¿sí? No está sometida al cumplimiento de cargas sustanciales, ¿bien? A diferencia de las de regreso, que si el portador incumple alguna de esas cargas que recién vimos, es decir, no presenta la letra de cambio o el pagaré al pago dentro de los plazos que fija la ley, o bien no levanta el protesto útil si el título no tuviera la cláusula sin protesto o hubiera alguna eximente legal para levantar el protesto, justamente va a perder esas acciones de regreso contra los obligados de regreso, ¿sí? Conservando en su caso la directa. La directa, por lo único que se va a perder, es por la prescripción, ¿sí? La acción de regreso, en cambio, como vimos, se puede perder por el incumplimiento de cargas y además por la prescripción. ¿Qué otra diferencia tenemos entre la acción directa y la de regreso? El plazo de prescripción. La directa tiene un plazo de prescripción mucho más largo que la acción de regreso, ¿sí? La acción directa tiene un plazo de prescripción de 3 años, en tanto que la acción de regreso tiene un plazo de prescripción de 1 año. ¿Bien? Y después también tenemos otra acción que en realidad es una modalidad de la acción de regreso, que la vamos a denominar acción de reembolso o de ulterior regreso, que, como bien les digo, en definitiva es una acción de regreso, ¿sí? Pero varía el legitimado activo, es decir, aquel que la va a ejercer. La acción de reembolso la va a ejercer lo que se conoce como el portador legítimo en sentido amplio, ¿sí? En tanto que la acción de regreso corresponde que la ejerza el portador legítimo en sentido estricto, es decir,
el beneficiario del título, si no circuló, o bien habiendo circulado, el que lo tenga y esté precedido de una cadena ininterrumpida de endosos, o en el caso del cheque, podríamos decir, si este fue librado en blanco al portador, el que simplemente tenga la posesión material del título. En la acción de reembolso la va a poder ejercer aquel obligado de regreso que pagó, ¿sí? Aquel obligado de regreso que pagó. Bueno, esto es un pantallazo para que ustedes conozcan las acciones cambiarias. Ahora vamos a entrar en la particularidad de cada una de ellas, ¿sí? Y en cada una de ellas vamos a ver los legitimados, el objeto económico, plazo de prescripción y de cuándo se computa. Vamos a empezar por la acción directa, ¿sí? Si no entienden algo me dicen y lo volvemos a explicar, ¿sí? Les decía que la acción directa es aquella que se ejerce contra el obligado principal, es decir, el aceptante en la letra de cambio y el librador en el pagaré. En el cheque, aclaro, no hay acción directa. En el cheque no hay acción directa. Todas las acciones en el cheque son de regreso o de reembolso. ¿Por qué no hay acción directa en el cheque? No digan porque no hay aceptante. No tiene nada que ver eso. Precisamente porque todas las acciones en el cheque están sometidas al cumplimiento de cargas y se pierden todas las acciones por el incumplimiento precisamente de esas cargas, ¿sí? Por eso es que en el cheque no hay acción directa, ¿sí? Porque generalmente se les pregunta, ¿y por qué no hay acción directa en el cheque? Y porque no hay obligado principal. Bueno, no está mal, pero no decimos nada con eso, ¿sí? Sabemos que la acción directa es la que se ejerce contra el obligado principal. Pero lo que caracteriza a la acción directa es que no está sometida al cumplimiento de cargas, ¿bien? Es decir, que esa acción no se perjudica por el incumplimiento de las cargas. Como en el cheque, todas las acciones cambiarias contra cualquiera de los obligados, incluso contra el librador del cheque, se perjudica por el incumplimiento de las cargas que impone el rigor cambiario sustancial, como es la presentación oportuna del cheque al cobro, ¿sí? Por eso es que no hay acción directa. Todas las acciones contra los distintos obligados son siempre de regreso, ¿sí? O sea, no contesten que en el cheque no hay acción directa porque no hay obligado principal, ¿sí? Eso es por demás algo obvio. Sino que porque todas las acciones en el cheque están sometidas al cumplimiento de cargas y justamente se pierden por el incumplimiento de dichas cargas. Bien. En la letra de cambio, la acción directa, ¿contra quién se ejercería? ¿Quién sería el legitimado pasivo? El aceptante. El aceptante. El En la letra de cambio. El aceptante, no el girado. Acuérdense que el girado solo se convierte en obligado cambiario cuando acepta el título. ¿Bien? Cuando acepta el título con su firma. De lo contrario, si el girado no acepta, no es obligado cambiario. Que no es obligado cambiario no implica ni más ni menos que no puedo ejercer una acción cambiaria contra él reclamándole el pago de la letra. Es decir, en términos más llanos, no podría iniciarle un juicio, ¿sí?, para cobrarle la letra. Entonces, necesariamente, para que haya acción directa en la letra de cambio, el girado debe aceptar. Y la acción directa se va a ejercer no ya contra esa persona designada como girado, sino en su calidad de aceptante del título. ¿Bien? Y en el pagaré, ¿contra quién se va a ejercer? ¿Quién va a ser el legitimado pasivo? El suscriptor, el librador. Suscriptor, creador o liberador, ¿sí? ¿Y quién va a ser el legitimado activo en ambos casos? Es decir,
en la acción directa, tanto en la letra de cambio como en el pagaré. El tenedor legítimo. El El portador. portador legítimo, ¿sí? En sentido estricto, ¿sí? Es decir, si la letra de cambio o el pagaré no circularon, es decir, simplemente tenemos un tomador o beneficiario, va a ser el tomador o beneficiario del título. Ahora bien, si la letra de cambio y el pagaré circularon a través de un endoso, el portador legítimo va a ser aquella persona que lo tenga en su poder y esté precedida de una cadena ininterrumpida de endosos, ¿sí? De manera tal que el que lo tenga necesariamente debe ser endosatario del último endoso. Quien se lo endosó necesariamente debe ser el endosatario del endoso precedente y así sucesivamente hasta llegar al tomador o beneficiario del título. Bien. ¿Cuál va a ser el objeto económico? Es decir, ¿cuál va a ser el contenido de esa acción directa? ¿Qué le voy a reclamar yo al aceptante o al librador de la letra de cambio y el pagaré respectivamente? Y el monto que figura en la letra y si corresponde a intereses, los intereses. Bueno, el monto que... En la letra de cambio acá tendríamos que distinguir, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con el girado al momento de aceptar? Puede aceptar parcial... Puede hacer parcial el pago. Puede ser una aceptación parcial. hacer una aceptación parcial. Entonces, puede ser que en algún supuesto el monto del título no se corresponda con el objeto económico de la acción cambiaria directa, ¿sí? Porque el límite de la responsabilidad del aceptante es el monto aceptado, ¿sí? Entonces, puede ser el monto del título si es que aceptó por el total, o puede ser el monto por el que haya aceptado si es que la aceptación fue parcial. En el pagaré, este inconveniente no lo tenemos, ¿sí? Porque ahí sí, la acción directa siempre procede por el monto del título. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más además del capital? ¿Sí? Los intereses. Bueno, acá también deberíamos distinguir qué tipo de intereses. ¿Sí? ¿Y ustedes qué me dirían? Los moratorios, ¿no? Los compensatorios ya están implícitamente tenidos en cuenta, digamos, ¿no? Bueno, los moratorios siempre, ¿sí? Porque los intereses moratorios son aquellos que se devengan por el retardo en el cumplimiento de la obligación, ¿sí? Son aquellos derivados de la mora. Y mora existe tanto en un título con vencimiento relativo como en un título con vencimiento absoluto, ¿sí? Tienen carácter sancionatorio. Los intereses moratorios, por supuesto, ¿sí? ¿Y a qué tasa? ¿A qué tasa? ¿Qué tasa se aplica? ¿Qué tasa de interés? La tasa que ya se haya dispuesto convencionalmente o la que establezca el Banco Central, ¿no? Bueno, si hay tasa pactada, vamos a la tasa pactada en concepto de intereses moratorios, ¿sí? De lo contrario, tenemos una tasa legal, ¿sí? Si no hay tasa pactada, se aplica el artículo 52 del Decreto Ley 5965 y va a ser la tasa activa que cobra el Banco de Nación para operaciones de descuento, ¿sí? Tasa activa. Tasa activa Banco de Nación. Siempre tienen que ver eso, en general. Si hay una tasa pactada, va la pactada. Sin perjuicio, obviamente, de la facultad morigeradora que le asiste al juez al momento de la sentencia o de la liquidación, si es que considera que la misma es abusiva en comparación con otra tasa de mercado que juzga como apropiada, ¿no? Pero bueno, en principio iría la tasa pactada y si no hay tasa pactada, la tasa legal. Pero después también tenemos intereses compensatorios.
Es decir, aquellos que se devengan por el uso del capital ajeno, por la utilización del capital, por la financiación del crédito. ¿Sí? Y como ustedes saben, los intereses compensatorios únicamente se pueden pactar en qué tipo de títulos. Los que tienen vencimiento relativo. No te escuché, Gastón. Los que tienen vencimiento relativo. Los que tienen vencimiento relativo, ¿sí? ¿Esto por qué? Por lo que decía antes Nahuel, que en los otros se entiende que eso está incluido en el monto, en el capital de la letra. Está bien, ¿y por qué? Está bien, sí, porque en los de vencimiento absoluto... Porque hay una fecha cierta de cuándo se va a cobrar. Está bien. Es decir, en los de vencimiento absoluto se presume, iure de iure, es decir, sin admitir prueba en contrario, que los intereses están comprendidos dentro del monto del capital. ¿Sí? Aunque no sea así. Bien. Por eso, si ustedes en un título con vencimiento absoluto no incluyen los intereses dentro del monto del título, bueno, habrán prestado plata gratis, básicamente. Pero la ley presume que los intereses están incluidos en el monto del título y por ello es que las tasas de intereses compensatorios convenidas en los títulos con esos vencimientos se tienen por no escrita. Pero bueno, además, sin desviarme tanto del tema, es por una cuestión también de lógica, ¿sí? Porque como ustedes saben, los intereses se calculan en función del tiempo. A mayor tiempo, mayor interés. ¿Sí? Como en un título con vencimiento relativo, el vencimiento depende de un hecho del portador, cuál es la presentación al pago, que puede variar en el transcurso de un año, si es que no se amplió o se redujo el plazo para la presentación, o puede llegar a ser 5 años o 10 años, ¿sí? Como se suele pactar en la práctica, que se amplía el plazo de la presentación al cobro. Y como la presentación al cobro depende de un hecho del portador, yo qué sé, dentro de esos 5 años, ¿cuándo lo va a presentar al cobro? Y como el interés se fija en función del tiempo, yo al momento de la creación no puedo determinar cuál es el monto que le voy a cobrar de intereses, porque justamente va a depender del tiempo que transcurra hasta la presentación al cobro. Por eso es que yo tengo, en ese caso, que establecer una tasa de interés para poder calcularlo. En cambio, en los títulos con vencimiento absoluto, donde yo tengo una fecha de vencimiento determinada al momento de la creación, sé cuánto va a vencer, lo puedo calcular, ¿sí? Sin necesidad de establecer una cláusula de intereses, una tasa de interés en el título. Si lo puedo calcular, directamente incluyo ese monto dentro o conjuntamente con el capital. ¿Bien? Bueno, entonces, dependiendo si tiene vencimiento absoluto o relativo, y si tuviera vencimiento relativo, si hay intereses compensatorios pactados, también van a ir los intereses compensatorios, ¿sí? Acuérdense que los intereses compensatorios no son legales, ¿sí? Solamente operan en caso de que las partes así lo hayan convenido en el título, porque es el precio del dinero. Cada persona, según la operación, le pondrá el precio que considere apropiado a esa operación, ¿no? En cambio, los intereses moratorios son legales. Si las partes nada convienen, hay una tasa de interés legal. Bien. Además del capital y los intereses, ¿qué más? Y los gastos en que haya incurrido, ¿no? Los gastos, exacto, ¿sí? Gastos de protesto, si tuvo que levantar protesto, gastos de aviso, por ejemplo, cartas documento, etcétera. ¿Bien?
Entonces, legitimado activo, pasivo, objeto económico. Dijimos, ¿cuál es el plazo de prescripción de la acción cambiaria directa? 3 años hemos dicho. 3 años. 3 años, siempre es 3 años. ¿Y desde cuándo se computa? Desde que es exigible. ¿Cómo? Desde que vence la fecha para presentarlo a la aceptación. O si no, se pactó desde el año. Desde el vencimiento del título. Desde el vencimiento del título. Y ahí tendremos que ver si tiene un vencimiento absoluto, bueno, desde la fecha determinada en el título, y si tiene un vencimiento relativo a la vista, desde que lo presentó a la vista al pago, si tiene un vencimiento a cierto tiempo vista, desde que lo presentó a la vista y transcurrió el plazo vista. ¿Sí? O sea, en definitiva, el plazo de prescripción corre desde el vencimiento del título. ¿Bien? Desde el vencimiento del título. Siempre desde el vencimiento del título. Bueno, la acción directa no tiene mayores complejidades, ¿sí? La acción de regreso, por el contrario, como les decía, el legitimado activo va a ser el portador legítimo del título, ¿sí? Al igual que en la acción directa. Es decir, el tomador o beneficiario del pagaré o la letra de cambio, si no circuló, o si circuló, aquella persona que lo tenga y esté precedida de una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Quiénes van a ser los legitimados pasivos? En la letra de cambio, por ejemplo, ¿quiénes serían sujetos pasivos de la acción de regreso? El librador, los avalistas, los endosantes. Exacto, exacto. Fíjense que en la letra de cambio la acción de regreso llega hasta el librador, ¿sí? Y en el pagaré, Los endosantes. Los endosantes y la balista. los endosantes y el avalista, porque el librador ya es sujeto pasivo de la acción cambiaria directa, efectivamente. ¿Cuál va a ser el objeto económico? ¿Qué le voy a reclamar a estos sujetos? Y en la letra de cambio depende, porque si el girado hizo una aceptación parcial, el reclamo va a ser, por ejemplo, por lo que no aceptó, por ese monto parcial que no aceptó el aceptante. No, Girado. a ver. En todos los casos, o sea, tanto en la letra de cambio como en el pagaré, el objeto económico de la acción de regreso es el importe total del título, ¿sí? Siempre es el importe total del título. Ahora bien, esto en líneas generales, ¿por qué? Porque como vamos a ver, ante determinados supuestos, el portador puede ejercer una acción de regreso anticipado, ¿sí? Anticipado. En el caso de la letra de cambio, por ejemplo, por el importe no aceptado. Entonces, lógicamente que si por una acción de regreso anticipado le cobró a algún obligado de regreso el importe no aceptado, el objeto económico de la acción de regreso a término, es decir, la que se ejerza al momento del vencimiento, va a ser por el importe aceptado y no pagado, ¿sí? Pero bueno, para no complicarlos, el objeto económico en la acción de regreso siempre es el importe total del título, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, está bien, está bien. Después, más los intereses son igual. Más intereses, ¿sí? Moratorio, compensatorio según corresponda, más gastos,
¿sí? Gastos de protesto, gastos de aviso, etc. ¿Bien? Plazo de prescripción. Un año. Un año, ¿sí? La acción de regreso siempre tiene un plazo de prescripción de un año. ¿Desde cuándo se computa? Desde el vencimiento también, como la letra de cambio. Depende. Desde el protesto, ¿sí? Desde la fecha del protesto, o bien si estuviese eximido legal o voluntariamente de levantar protesto desde el vencimiento, ¿sí? No siempre del vencimiento, porque si el portador hubiere tenido que levantar protesto, como el protesto es lo que deja expedita el ejercicio de las acciones cambiarias, es decir, recién la acción cambiaria nace con el levantamiento del protesto, a partir de ese entonces corre el plazo de prescripción, ¿sí? Recuerden que en general, en el derecho en general, una acción siempre nace cuando está en condiciones de ejercerse, no antes, ¿sí? Nunca puede comenzar a prescribir una acción que no está en condiciones de ser ejercida. Y en este caso lo que deja a la acción de regreso en condiciones de ser ejercida es el protesto. Por lo tanto, si el portador hubiere tenido que levantar protesto, a partir de la fecha del protesto corre el plazo de prescripción de un año. ¿Bien? Esa es la acción cambiaria de regreso a término. Como ustedes saben, existen determinados supuestos donde el portador se encuentra facultado para ejercer una acción cambiaria de regreso anticipada, es decir, antes del vencimiento. Son supuestos en donde la ley presume que el título no va a tener buen fin. Es decir, donde la ley presume que al momento del vencimiento no va a ser atendida. Entonces, para evitar que el título circule con una presunción desfavorable de cobro, habilita al portador en esos casos a accionar antes del vencimiento. ¿Cuáles son esos supuestos que ustedes conocen donde el portador puede ejercer una acción de regreso antes del vencimiento? La acción directa anticipada no existe, es siempre al momento del vencimiento, ¿sí? ¿Cuáles supuestos conocen? Y en el caso de la letra de cambio, cuando se presenta la aceptación y no la acepte. En ese caso. No la acepte total o parcialmente, ¿sí? En esos casos, lógicamente, si no la aceptó es porque no la va a pagar, ¿sí? Es lo más lógico. ¿Para qué voy a esperar al vencimiento para ejercer la acción si ya hay un indicio fuerte que no la va a pagar? Entonces, en ese caso, la ley habilita al portador a ejercer la acción de regreso anticipado. Digo puede, porque en realidad no está obligado. Ojo. O sea, el portador puede ejercer la acción de regreso anticipado, por ejemplo, en la letra de cambio, reclamando el importe no aceptado, total o parcial, o bien esperar al vencimiento, presentarla al pago, si es que no estuviera eximido, porque generalmente cuando la presentó a la aceptación y no la aceptó y levantó protesto por falta de aceptación, ello lo exime de presentarla al pago y levantar protesto por falta de pago, ¿sí? A lo que voy, puede esperar al vencimiento y ejercer una acción de regreso a término, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, está facultado, no es obligatorio, ¿sí? Y si ejerzo una, no ejerzo la otra. Salvo, por ejemplo, en la letra de cambio, yo puedo ejercer una acción de regreso anticipado por el monto no aceptado, al momento del vencimiento presentarla al pago ante el obligado principal por el monto aceptado, y si no me paga,
accionar por una acción de regreso a término por el monto aceptado y no pagado. ¿Se entiende? Bien. Pero hay otros supuestos más también que habilitan al portador a ejercer una acción de regreso anticipado. ¿Cuáles son? Caso de quiebra, Cuando hay un caso de fuerza mayor y ya pasa, esa fuerza mayor excede los 30 días, Fuerza mayor, caso fortuito, fuerza mayor que dure más de 30 días desde el vencimiento. Como dice Walter, concurso, quiebra del girado, el librador de una letra no aceptante o del librador del pagaré. Esos están regulados en el artículo 48 del decreto ley 5965. ¿Sí? En definitiva, van a ver que son todos supuestos en donde el obligado principal se encuentra imposibilitado legalmente de pagar al momento del vencimiento, o hay una fuerte presunción, ¿sí?, por parte del legislador de que el título no va a tener buen fin. ¿Sí? A ver, en el caso de concurso quiebra del girado, más que una presunción es una imposibilidad legal. ¿Sí? El concursado o el fallido, sujeto a desapoderamiento, no puede efectuar pagos. ¿Sí? En esos casos, el portador puede ejercer una acción de regreso anticipado, ¿sí?, antes del vencimiento. Los legitimados pasivos son los mismos. ¿Sí? Perdón. ¿Cómo sería un ejemplo de que la puede ejercer anticipadamente por fuerza mayor? A ver. Y qué sé yo, no sé, un estado de guerra, el COVID, no sé, suponete, en el peor estado de la pandemia, que no sé, no se podía circular y no podías presentarla al pago. ¿Sí? Alberto te dice 30 días adentro, no podés salir ni a la esquina de tu casa y no, pero yo tengo que presentar la letra de cambio. No, quédate en casa. Y si dura más de 30 días esa situación, ese caso de fuerza mayor, desde el vencimiento, estarías eximido de presentarlo al pago y de levantar protesto por falta de pago. ¿Sí? Si dura menos, ni bien cesada el caso fortuito de la fuerza mayor, deberías presentarlo al pago. ¿Sí? Pero bueno, son supuestos de algún modo excepcionales, ¿no? Le decía, los legitimados pasivos en la acción de regreso anticipada son los mismos que en la acción de regreso a término. Lo que varía, lógicamente, son las condiciones de procedencia. ¿Sí? En la acción de regreso a término... esto no lo vimos, perdón. La condición de procedencia. En la acción de regreso a término, ¿cuál va a ser la condición de procedencia para que ustedes puedan ejercer la acción? y presentarlo a término y que no me paguen. La presentación oportuna al pago, ¿sí? Lógicamente que no te paguen, y además el levantamiento del protesto, si es que no tiene cláusula sin protesto o no existe algún supuesto legal que exima de levantarlo, ¿sí? En cuyo caso, si no existe una exhibición legal o voluntaria de levantar protesto, va a también ser una condición de procedencia. Ahora, en los supuestos de la acción de regreso anticipado, van a ser otros los supuestos, las condiciones de procedencia. Por ejemplo, si es la acción de regreso anticipado por concurso quiebra del girado o del librador de una letra no aceptable o del librador del pagaré, ¿qué más? ¿Podés presentarla al pago? No. ¿Cómo vas a acreditar esa circunstancia? O sea, ¿cómo vas a acreditar ante los obligados de regreso que la acción
que la acción de regreso anticipado es procedente. ¿Qué tendrías que acreditar? La sentencia de quiebra. Edicto. Claro, claro. O sea, una copia certificada o testimonio de la sentencia de concurso quiebra. Es decir, yo vengo por una acción de regreso anticipado por esto, por esta circunstancia, por el concurso quiebra. ¿Cómo lo acredito? Con un testimonio o una copia certificada de la sentencia de concurso quiebra. Si fuera por aceptación parcial, no aceptación, digamos, del título, ¿cuál sería la condición de procedencia? En caso de Levantamiento del aceptación protesto. parcial, La presentación oportuna a la aceptación, ¿sí? Y que el jurado no haya aceptado, bien, y acreditar esa circunstancia a través del protesto. A través del protesto si es que el título no tiene cláusula sin protesto, bien. Y después hay otro supuesto, que bueno, no, ustedes no lo dijeron y yo tampoco se los mencioné, que es el embargo infructuoso, ¿sí? Embargo infructuoso sobre los bienes del jurado. Perdón. ¿Alguien tiene el 48 ahí, del decreto de ley? Cesación de pagos o embargo infructuoso, dice el 48, ¿sí? Sería, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, la cesación de pago es el presupuesto objetivo del concurso, de la quiebra, ¿no es cierto? Es aquella insuficiencia patrimonial que le impide a una persona hacer frente a sus obligaciones regularmente. Bueno, ustedes sabrán mejor que yo el concepto, porque la tienen fresca. Y después un embargo infructuoso puede ser alguna medida cautelar que no pudo trabarse que denote un estado de impotencia patrimonial, ¿sí? Bueno, en definitiva, en ambos casos son supuestos, de hecho, que hay que acreditarlos. O sea, yo un estado de quiebra de concurso no necesito acreditarlo más allá de exhibir un testimonio o una copia certificada de la sentencia. Ahora, estos supuestos son de hecho, ¿sí? Son algo excepcionales. Entonces, si a ustedes les preguntan la condición de procedencia en caso de embargo infructuoso o cesación de pago, bueno, esta circunstancia no lo exime de presentar el título al pago, ¿sí? Sino que son circunstancias que habilitan al portador a presentarlo al pago anticipadamente. Les aclaro, son medio de laboratorio esto, puntualmente, son de laboratorio. Pero bueno, como son supuestos excepcionales, lo que tendrían que hacer en estos casos es presentarlo al pago inmediatamente de tomar conocimiento de estas circunstancias y levantar protesto por falta de pago. Es decir, la condición de procedencia en estos casos no es el embargo infructuoso o la cesación de pagos, sino es la presentación al pago antes del vencimiento y el levantamiento del protesto por falta de pagos. Aún nos dice Graciela Polonia, aun cuando el título tuviese la cláusula sin protesto, ¿sí? Nada, este particular supuesto es de laboratorio, ¿sí? Pero bueno, yo se lo doy. Bien. Entonces, concurso quiebra del jurado, del librador una letra no aceptable o del librador un pagaré, cesación de pago o embargo infructuoso, aceptación total, en caso de aceptación parcial o no aceptación del título,
y puede llegar a haber algún otro más, pero esos son ¿Puede los ser más... el caso de muerte que se asimile a uno de estos supuestos? Me pareció leer por ahí, o no sé si es otro supuesto de No, fallecimiento. no, déjame chequearlo, pero... no, son estos. A ver. Artículo 48. No, no, chicos, son únicamente eso que yo les mencioné. Bueno, entonces, acción de regreso anticipado, legitimado activo, pasivo, condición de procedencia, objeto económico. A ver, esto también se los aclaro porque a mí me gusta decirles lo que sirve y lo que no sirve, ¿sí? La verdad yo en la práctica no la vi en mi vida, la acción de regreso anticipado, o sea, nunca vi ejecutarse bueno, una letra de cambio ni que hablar, pero nunca vi ejecutarse un pagaré antes del vencimiento, por alguno de estos supuestos, ¿sí? Es de libro, pero bueno, está regulado. ¿Cuál sería el objeto económico de la acción de regreso anticipado? Bueno, acá habría que distinguir, y ahora van a entender por qué le digo que en la práctica no sería muy conveniente ejercerla. Si tiene el título, tiene vencimiento relativo, será el capital, el monto del título, o el monto aceptado, si es que hubo aceptación parcial tratándose de una letra de cambio. Los intereses, compensatorios hasta el tiempo transcurrido, ¿sí? Pero fíjense qué particularidad, porque si es vencimiento relativo, bueno, calcularía los intereses compensatorios hasta ese momento, ¿no? Intereses moratorios, y el título no está vencido. Técnicamente no hay mora todavía, no habría vencimiento, con lo cual recién se podrían devengar intereses a partir del vencimiento, ¿no es cierto? Y además, y esto es lo peor, es que si tuviera un vencimiento absoluto el pagaré o la letra de cambio, el portador tendría que desajiar o descontar los intereses por el tiempo no transcurrido hasta el vencimiento. Acuérdense que tratándose de un título con vencimiento absoluto, los intereses se encuentran incluidos en el monto del título, ¿sí? Que se incluyeron hasta el momento del vencimiento. Como yo estoy accionando antes del vencimiento, tendría que descontarle los intereses proporcionales por el tiempo que aún no transcurrió hasta el vencimiento. Sí, usted me mira, sí, es un chino, ¿no? Pero bueno. O sea, el objeto económico sería capital, si tuviera vencimiento absoluto, menos los intereses por el tiempo que aún no transcurrió hasta el vencimiento, más gastos. ¿Bien? Pero bueno, es un chino y es de libro la acción de regreso anticipado. Porque ¿quién iniciaría una acción antes del vencimiento, si fuera con vencimiento absoluto, para descontarle los intereses? Es muy raro, es muy raro. Generalmente se espera el vencimiento del título y se acciona por una acción de regreso a término. Pero bueno. Después tenemos la acción de reembolso.
La acción de reembolso. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Después tenemos la acción de reembolso. ¿Quién es el legitimado activo? ¿Quién sería el legitimado activo en la acción de reembolso? Y el que pagó. ¿Pagó? El obligado de regreso que pagó. Por lo tanto, acá hay algo muy importante. Aquel que pagó tiene que ser obligado de regreso, ¿sí? Y haber pagado. Ojo que puede haber muchas personas que firman en el título que no son obligados cambiarios, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién sería un obligado de regreso que en realidad no sería obligado cambiario? Un endosante que puso una cláusula sin garantía. Exacto, Nahuel. Un endosante que introdujo la cláusula sin garantía no sería obligado cambiario, ¿sí? Pese a ser, entre comillas, obligado de regreso. Por lo tanto, si hubiere pagado al portador legítimo en sentido estricto, le reclamó por una acción de regreso a término, habría pagado mal, ¿sí? Porque no era obligado cambiario. Y por lo tanto, como no era obligado cambiario, no podría reembolsarse luego a través de una acción de reembolso, ¿sí? Entonces, para ser legitimado activo de una acción de reembolso se necesita ser obligado de regreso, ¿sí? Y haber pagado. Dice haber pagado o haber sido notificado de la demanda, lo cual es un disparate, pero bueno, a ver. O sea, si les preguntan cuál es la condición de procedencia de la acción de reembolso, ¿ustedes qué dirían? Que se Ser trate de un obligado de obligado de regreso y haber regreso. pagado. Haber pagado. Bueno. Hay otro supuesto más en donde el portador podría ejercer perdón, el obligado de regreso podría ejercer una acción de reembolso. Déjenme buscar el artículo. Fíjense lo que dice el artículo 96. La acción del endosante que reembolsó el importe de la letra de cambio o que ha sido demandado por acción de regreso contra los endosantes y contra el librador se prescribe a los 6 meses, ¿sí? Contados desde el día en que el endosante pagó o desde aquel en que se le notificó la demanda. ¿Bien? Con lo cual, en base a este artículo, lo que entiende la doctrina es que otro supuesto en donde el endosante puede ejercer la acción de reembolso, además del supuesto en el que hubiere pagado, es aquel en donde se lo demanda por una acción de regreso, ¿sí? Se lo demanda por una acción de regreso, sin necesidad de que pague. Lo cual es un disparate. ¿Por qué? ¿Qué les parece si yo se los digo así? Por lógica, ¿eh? Independientemente que ustedes estén cursando la materia o sepan cambiar y no sepan. Se llama acción de reembolso, para que alguien se reembolse. Y tiene que haber pagado. Y resulta que la ley nos dice que aquel que ha sido demandado por acción de regreso se puede reembolsar. Porque les digo más, si al endosante le inician una acción cambiaria de regreso, a partir de la fecha en que le dan traslado de la demanda o se produce la intimación de pago, le empieza a correr el plazo de 6 meses para ejercer la acción de reembolso. Es un plazo muy breve. O sea, suponete, Mauro, por ejemplo,
que a vos te llega un mandamiento, vos sos segundo endosante de un pagaré, y te llega un mandamiento de intimación de pago hoy, ¿sí? Intimándote a pagar la suma de 40.000 pesos. Vos no podés esperar hasta que se resuelva el juicio ejecutivo, ¿sí? Que el juez saque sentencia, a ver si el título es hábil o no es hábil, y en su caso si manda a llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutante practique liquidación, el juez la apruebe, y vos en definitiva sepas cuánto tenés que pagar para luego reembolsarte. No es que podés esperar hasta que se termine el juicio ejecutivo, que por ahí dura 3 años, donde vos decís, sí, mirá, pagué 20 de capital y 50.000 de intereses, más los gastos, tasa de justicia. Bueno, ahora sí, me voy a reembolsar del librador. No, fuiste, se te prescribió la acción. ¿Por qué? Porque dice que el plazo de prescripción que de la acción de reembolso, que es de 6 meses, se cuentan desde el día en que pagó, que no sería el caso, o desde aquel en que se le notificó la demanda. Ojo al piojo. Si pagaste, o sea, a ver, si vino el portador legítimo, che, Mauro, mira, te vengo a reclamar porque lo presenté al librador y no me pagó. Sí, no hay problema. Toma, ¿cuánto es? Pum. Bueno, ahí fenómeno. A partir de ahí, cuenta el plazo de 6 meses. Pero si a vos te inician un juicio, ¿sí? Un cobro ejecutivo, un cobro sumario, ya no es desde que pagaste, ¿sí? No es que vas a esperar 5 años que se resuelva el juicio y cuando termine de pagar todo decir, ahora sí, me voy a reembolsar. No, porque ahí el artículo 96 dice que el plazo de 6 meses se computa desde el día en que te notificaron la demanda. Con lo cual, para ese entonces está recontra prescripta. Ahora, esto es una complicación también, porque si a ustedes les llega una demanda, ¿sí? Como endosantes, en una acción de regreso, ¿cómo se reembolsarían, digamos? ¿De qué se reembolsarían? Es raro, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el objeto económico? ¿Qué van a reclamar? O sea, primero se estarían reembolsando de algo que todavía no pagaron y que no sabemos si van a pagar. Con lo cual, se daría la paradoja que el obligado de regreso podría terminar cobrando antes incluso que el librador, que el portador legítimo. O sea, yo portador legítimo le inicio una acción cambiaria a Nahuel, un cobro ejecutivo, y Nahuel, una vez que lo intiman de pago, inicia una acción cambiaria de reembolso contra Mauro. Y tiene tanta suerte que Mauro le paga a Nahuel. Y yo, que soy el portador legítimo, que le inicié una acción cambiaria a Nahuel, todavía no cobré. O sea, el obligado, el endosante cobró antes que el portador legítimo. Un disparate. Y después, ¿de qué se va a reembolsar el endosante? Le llegó una intimación de pago por la suma de 20.000 en concepto de capital, más 50.000 presupuestada para responder por intereses, costos y costas. Prima fácil. Y después, ¿qué? Tendría que hacer una reserva de ampliar al momento de la liquidación. O sea, no hay una suma cierta, ¿no? Bueno, la cuestión es que tendría por lo menos que iniciar el juicio para interrumpir la prescripción. Después solucionar el juicio y determinar bien el contenido de la demanda. Pero nada, es medio raro. Es medio raro. Pero bueno, le decía entonces, la acción de reembolso, legitimado activo, es el obligado de regreso que pagó o fue notificado una demanda, con todos esos inconvenientes que yo le decía. El objeto económico sería el import. ¿Cuál sería?
En el supuesto que hubiere pagado, ¿no es cierto? Todo lo desembolsado, más bueno, los intereses y los gastos. Claro. Acá habría como una suerte de anatocismo o capitalización, porque lo que el endosante pagó, ¿sí? Lo que el endosante le pagó al portador legítimo fueron capital, intereses y gastos. ¿Sí? Ahora el objeto económico de la acción de reembolso va a ser el monto desembolsado, que ya tiene capital, intereses y gastos, más intereses, más gastos. O sea que los intereses no van a ser ya sobre el monto del título, sino van a ser sobre el monto que pagó, ¿se entiende? Hay una suerte de anatocismo ahí. Más gastos, ¿sí? ¿Cuál es el plazo de prescripción? El que dijimos de 6 meses. 6 meses, eh, ¿sí? La acción de reembolso en la letra de cambio y en el pagaré son 6 meses. En el cheque es fácil, porque en el cheque no hay acción directa, ¿sí? Únicamente hay acción de regreso y el plazo de prescripción es de 1 año en todos los casos. Aunque la acción sea de regreso o de reembolso, siempre es 1 año, ¿sí? Pero la acción de reembolso en el pagaré y la letra de cambio son 6 meses, ¿sí? Que se computan desde que pagó o desde que fue notificado de la demanda, ¿sí? Lo que ocurra primero. ¿Bien? Si tuvieran algún momento, algún caso ese en la práctica, recuerden eso. Mínimamente tendrían que iniciar la acción cambiaria de reembolso si fueron notificados de una demanda para interrumpir la prescripción, ¿sí? Porque si no, se les va a prescribir. Bien. ¿Estamos hasta acá? Bueno. En el cheque, dijimos, no tenemos acción directa porque todas las acciones cambiarias se pierden por el incumplimiento de cargas, ¿sí? Tenemos acción de regreso. Tenemos acción de regreso. Ahí ya estamos en el cheque. ¿Quién sería el legitimado activo de una acción cambiaria en el cheque? El portador legitimado o el tomador si no circuló. Exacto, es igual, es igual. ¿Y los obligados, los sujetos pasivos, quiénes serían? El librador y si hubo endosantes. Y si hubo balistas también. Ahí son todos obligados de regreso. ¿Cuál sería la condición de procedencia? Es decir, ¿qué necesito yo para poder ejercer esa acción cambiaria? Y presentarlo al banco girado y que no haga efectivo el pago por alguna razón extracambiaria. La presentación oportuna al pago, ¿sí? Si es un cheque común, lo tendrá que presentar dentro de los 30 días desde la fecha de creación. Si es un cheque de pago diferido, dentro de los 30 días de vencido el título, ¿sí? Por el cual se difirió el pago. O sea, presentación ante la entidad girada, ya sea para el cobro por ventanillo o depósito. Digo entidad girada o depositaria, ¿sí? Si el portador tiene cuenta en otro banco, lo puede depositar en su cuenta. ¿Y qué? Algo más que es importante. ¿Con eso solo ya está? ¿Lo presento al banco y ya está? Tener la constancia del rechazo. La constancia de rechazo. La constancia de rechazo. Esto que parece una tontera, me ha pasado de ver que han ejecutado cheques que no tienen la constancia de rechazo. A ver, yo no sé si...
porque algunos son viejos y no están digitalizados. Pero me ha pasado varias veces ver que ejecutan varios cheques, algunos están rechazados y otros no, ¿sí? La constancia de rechazo es una condición de procedencia de la acción cambiaria, ¿sí? Si no hay constancia de rechazo, no hay acción cambiaria. Y esto es importante porque más allá de que, no sé, ustedes tengan 20 cheques en cartera y presenten los primeros 10 y se los rechacen por falta de fondo, ¿sí? O ya al 11 se lo rechazan porque le cerraron la cuenta, porque no pagó la multa. No es que los otros 9 ya está, no los presento porque total ya en los anteriores me dijeron que no había fondos o que la cuenta estaba cerrada. No, lo tienen que presentar igual. Bueno, si había uno acá. Bueno, la constancia de rechazo siempre, chicos. A ver, ¿la ven acá la constancia de rechazo? Estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, no. Todavía no. Ahí la ven. Ahí sí. Bueno, a ver, este es un cheque, por ejemplo. No se ve Esta es la constancia de rechazo, ¿la ven? Bueno, esto se presentó ante el banco depositario, es decir, ante el banco donde tenía cuenta el portador. Ahí el que rechaza, el que hace el rechazo, o sea, ustedes por ahí cuando leen creen que en realidad ustedes lo presentan ante el banco depositario y el banco lo manda por clearing al banco girado y el banco lo rechaza. Está bien, ojo, yo también cuando estudiaba me hacía esa peliculita, o sea, pensaba que había un empleado del Banco Rido que iba con un bolsón de cheques al Banco Nación y tomá, decía, te dejo esto que los presentaron allá, pero son de ustedes, rechazámelo y vuelvo la semana que viene y a la semana que viene vuelve con la bolsa. No. Cuando estudiaba me lo imaginaba así, pero no. El rechazo lo formula la propia entidad depositaria, ¿sí? Por mandato del banco girado. Es lo que se conoce como truncamiento de cheques. Es un envío electrónico del cheque, ¿sí? Por parte del banco depositario hacia el banco girado. Es decir, comparten o hay transferencia digital del instrumento y es el propio banco depositario el que rechaza el cheque. ¿Sí? ¿Ven que dice por mandato del banco girado? Bueno. Acá está la fecha de devolución de la cámara compensadora, el motivo del rechazo, ¿sí? Eh, el domicilio del librador, que dice al frente, que es el que está en el cheque, la firma del gerente y el contador del banco, o apoderado, ¿bien? Esa constancia de rechazo es la que equivale al protesto. O sea, en el cheque, en principio, no hay protesto. Lo que equivale al protesto es esta constancia de rechazo que ustedes ven. La van a ver de diferentes maneras, de acuerdo al banco. Algunas les pegan un papelito así, otras las van a ver así. ¿La ven ahí?
O sea, van a tener todos los motivos y se hace una cruz o un círculo sobre la causal que motiva el rechazo del cheque. Nada, van a ver, ¿ve? Esto en forma de ticket. Motivos sin fondos suficientes. ¿Sí? Eso sería la constancia de rechazo. En definitiva, antes era así. ¿A qué te referías, Walter? Recién lo leo. A que iba con el bolso de un banco al otro. Ah, no sé, cómo puede ser, seguramente. Ahora es todo digital. Eh, Sí, yo hace 40 años, trabajé, soy de Entre Ríos, de Concos, se reunían a determinada hora y se intercambiaban los cheques, mirá, pero en la prehistoria. mirá. Pero bueno, sí, uno por ahí, el que no maneja cheques, y por ahí está estudiando la materia, y uno la piensa. O sea, te imaginas al empleado del Banco Río yendo al Nación, llevando y tomá lo que Pero dice. era así, había uno de cada banco, de cada sucursal que iba al Banco Nación, se reunían ahí y se intercambiaban los cheques. Claro. Sí, ahora es todo digital, que es lo que se conoce, como yo les decía, truncamiento de cheques. Es el envío digital del cheque de una entidad a otra. Bueno, entonces la condición de procedencia en la acción de regreso en el cheque es la presentación oportuna al pago y la constancia de rechazo, ¿sí? La constancia de rechazo. ¿Cuál es el plazo de prescripción? Un año dijiste para todas. Un año. Y acá viene lo importante. ¿Desde cuándo se computa? ¿De Esto es importante. rechazo? Sí. Desde el momento que se rechaza y se deja la constancia. ¿Siempre? En el cheque común cuando vence el plazo para presentarlo al cobro, Ahí me gustó más. ¿Y en el cheque de pago diferido? desde que se rechaza. Exactamente. A ver, vamos a darle un ejemplo. Pues esto es importante. Creo que son todos de pago diferido encima. Esto es importante, ¿por qué? Supongamos que este es un cheque común, ¿sí? Supongamos que no dice de pago diferido. Cheque común. Obviamente no tiene este vencimiento, ¿sí? Dice, páguese a la cantidad de pesos tanto. Bien. Creado el 12 de agosto de 2019. ¿Qué plazo tienen para presentarlo al cobro este cheque? 30 días 30 días. ¿30 días desde cuándo? Del de la 12 de fecha de agosto. creación. ¿Desde el? Del 12 de agosto, la fecha de creación. Bien, o sea, tenemos hasta el 12 de septiembre de 2019. Bien. Lo presento al cobro. Sí, bueno, va a estar mal la fecha. Lo presento al cobro el 13 de agosto de 2019. Me lo rechazan por sin fondos. ¿Cuándo comienza a correr el año de prescripción? Yo tenía hasta el 12 de septiembre del 2019 para presentarlo al cobro, pero lo presenté el 13 de agosto y me lo rechazan. ¿Cuándo comienza a correr el plazo del año de prescripción? Igual el 12 de septiembre.
El 12 de septiembre, porque el año se computa desde el vencimiento del plazo legal para la presentación, ¿sí? Ahora supónganse que es un cheque de pago diferido, como lo es, ¿sí? 12 de agosto de 2019 se crea y se difiere el pago para el 22 de noviembre de 2019. ¿Cuándo lo tiene que presentar el pago? Entre el 22 y el 30 días más. Entre el 22 de noviembre, ¿sí? Que es la fecha de diferimiento, de vencimiento, tiene a partir de así 30 días, ¿sí? 22 de diciembre de 2019. ¿Cuándo lo presentó? 25 de noviembre de 2019, a las 10 de la mañana. Lo presentó el 25 de noviembre y se lo rechazaron por sin fondos. ¿Cuándo corre el plazo de prescripción? A partir de ahí, del 25 de noviembre. Del 25, ¿sí? Por eso es importante saber esto, porque a usted le van con este cheque y le van a decir, y no, a ver, tenía hasta el 22 de diciembre para presentarlo y no, empieza a correr a partir del 22 de diciembre la prescripción. No, error. Empieza a correr de la fecha del rechazo. Y esto parece una tontera, pero se pueden comer una prescripción, ¿sí? Y tengan en cuenta que el término de prescripción en el cheque es breve, es un año. Con lo cual, si usted lo cuentan mal los plazos, se le pueden prescribir, ¿sí? Entonces, en el cheque común es un año desde el vencimiento del plazo legal para la presentación, y en el cheque de pago diferido es un año desde el rechazo, ¿sí? ¿Se entiende? Otra cosa, pues seguramente hoy terminaremos de ver las cambiarias, seguramente mañana Cristian le dará las extra cambiarias, porque no vamos a llegar, ¿sí? ¿Ustedes necesitan que agreguemos otra clase? Porque ¿cuándo es el parcial? A ver. El miércoles. Miércoles. El miércoles. El lunes podría haber una clase de repaso. El lunes. El lunes a las 8:15. Para mí está bien. Para mí también. Para mí también. ¿Quieren que... ¿Cómo? Bien, bien. ¿Quieren que cree ahora una clase de Zoom? Porque con esta no van a poder entrar. Un segundito. Pues por ahí podemos entrar el lunes con este mismo Zoom. Deme un segundo, ¿eh? A ver si me dicen que podemos entrar con este mismo link, entramos con este, y si no, creamos un Zoom. Mañana terminarían de ver acciones extracambiarias con Cristian. Y bueno, después no sé, ¿tiene algún tema flojo, algo que no hayan entendido de los videos, algún tema que necesiten?
Y yo todavía me estoy poniendo al día con... No vi todos los videos, pero estoy leyendo mucho de Gómez Leo. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Le puedo hacer una consulta? Decime. ¿Podrías explicar el tema de la letra de resaca? No me quedó muy claro. No, olvidate. Ah. No se toma eso, Bueno. no te interesa a vos, ni a mí, ni a nadie. La única resaca es la que todos conocemos. No, en serio, no, olvídense de eso, no. Despreocupate. No te lo va a preguntar nadie eso. Quédate tranquila. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no, capaz que para el lunes surgen. Estoy preguntando ahí al Bedel, pero me parece que ya se había desconectado. Creamos una hora y les paso ya el link y lo agendan. Sí, o si no lo suben al campus, puede ser que quede registrado con un mensajito, un mail. Y yo después también, ¿no? Le aviso a los chicos que lo publiquen en el campus. Le digo a los chicos del centro que lo publiquen. El lunes a las 8, entonces. 8:15, perdón. Está bien, para mí está bien. Sí, buenísimo. Otra cosa antes que ya lo libero. Pues esto también son errores. ¿Entendieron la legitimación real en el cheque? ¿O lo han visto? No, eso no. O sea, a diferencia de la letra de cambio del pagaré, los cheques se pueden librar al portador o en blanco, ¿sí? Es muy común que ustedes vean en la práctica cheques en blanco. No es compartir pantalla, ¿no? Perdón. Es muy común que ustedes vean cheques así. ¿Lo ven? Este es un cheque en blanco. A diferencia de la letra de cambio del pagaré, que son títulos esencialmente a la orden y que deben contener el nombre de una persona determinada, van a ver que el cheque puede ser librado en blanco y que es lo que muchas veces ocurre en la práctica, ¿sí? ¿Y quién es portador legítimo? Si yo les pregunto, ¿quién es portador legítimo de este cheque? Que lo tiene en la mano. El que lo tenga, ¿sí? El que lo tenga en su poder. ¿Y quién puede ejercer las acciones cambiarias? Y también el tenedor. Cualquiera, el que lo tenga. Aun cuando sea otra persona de la que figura como quien lo presentó al cobro, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, es lo que ustedes conocen como el endoso recibo, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno, supongo que dice Florencia Sasso. Bueno. Entonces, no necesariamente lo tendría que ejecutar Florencia Sasso, que es la que lo presentó al cobro. Lo puede ejecutar cualquiera, cualquier persona, ¿sí? Porque la legitimación es de carácter real. Es de carácter real, ¿sí? Es decir, quien tiene el título en su poder... Una consulta. El título, cuando sea en blanco, digamos, hasta que se complete y circula, digamos, ¿no habría diferencia con la circulación al portador, en ese caso, hasta que lo complete? No, pero ojo, cuando yo Bueno, me refiero generó esa duda. que puede ser librado en blanco, me refiero a sin designación del portador, del tomador o beneficiario del título, ¿eh? Claro. Sí, ¿qué tiene? ¿Tiene la firma solamente o...?
porque así lo habían explicado en una clase, por eso. No, a ver, una cosa es el cheque en blanco, ¿sí? Como la letra de cambio en blanco o el pagaré en blanco, ¿sí? Que puede faltarle alguno de los requisitos previstos por la ley que debe ser completado al momento de la presentación, ¿sí? Eso es una cosa. Y otra cosa es el cheque librado sin designación del beneficiario o librado en blanco. Cuando yo digo librado en blanco me refiero a que no tiene la designación del beneficiario. O sea, este cheque se presenta al pago y se ejecuta sin designación del beneficiario. ¿Sí? ¿Se entiende? No. Sí, lo había relacionado con lo otro, está bien. No, sí, lo había relacionado con el otro tema, está bien. Este cheque lo puede presentar al cobro cualquier persona y lo puede ejecutar, ¿sí? Iniciar las acciones cambiarias cualquier persona, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, si ustedes ven este expediente, se llama Marto Eduardo Daniel. Bueno, yo miro el cheque, no figura acá, el ejecutante no figura en la cadena de endosos, ¿sí? Figura Florencia Sasso. O sea, en algún momento este hombre lo tuvo, ¿sí? Porque se lo dieron a él y él después se lo dio a un proveedor y resulta que el proveedor lo presentó al cobro, se lo rechazaron, ¿sí? Y él lo pagó, ¿sí? Entonces, ahora lo ejecuta él, ¿se entiende? Porque ustedes miran, ¿no? El ejecutante se llama Mauro Alessio, ¿sí? Ustedes ven el cheque, ¿y dónde está Mauro Alessio? Es en blanco, librado por una sociedad, mirá la cadena de endoso y no figura. ¿Y quién es? Bueno, supónganse, como les decía, esta sociedad se lo dio a Mauro en pago de, no sé, de materiales de construcción, y después Mauro, que era el tomador beneficiario, pero no figuraba en el título, se lo dio en pago a un proveedor, ¿sí? De él. El proveedor lo presentó al cobro, se lo rechazan por falta de fondo. ¿Qué va a hacer el proveedor? Lo va a ir a ver a Mauro. Che, Mauro, me diste un cheque, me lo rechazaron sin fondo. ¿Y Mauro qué va a hacer? ¿Se lo va a pagar? ¿Sí? Disculpá, no, me lo dieron a mí, qué sé yo. Tomá. ¿Y Mauro qué va a hacer? Le va a iniciar una acción cambiaria, un juicio a la sociedad que se lo dio, ¿sí? Por eso es que si ustedes ven el título, Mauro no está en ningún lado. Bueno, ¿de dónde sale Mauro? De ahí. Es alguien que lo tuvo en algún momento de la circulación. Bien. A lo que yo iba, que es muy común, que hagan estas cosas. Bueno, este también es en blanco, no hay problema. Este también. Este también. Este también. Y esto es re importante y se ve mucho en la práctica. Bueno, acá. Este cheque, ¿cómo es? Ya con esto de los largos. ¿Cómo es ese cheque? ¿Nominal, en blanco, al portador? No, Es mirá. nominal, pero pareciera que la letra es distinta. Como No, pero desde el punto de vista ese, ¿es nominal al portador o en blanco? nominal, porque está indicada la persona a favor de la cual se libró. ¿Quién lo tiene que endosar ese? ¿Quién lo tiene que presentar al cobro o en su defecto endosar? El que está ahí Trigo, nombrado. Alfredo.
Veamos. ¿Qué es esto? Dice Sí, Mario Almada, algo así. sí. Es otra persona. Sí. Si hay una firma debajo o después de la constancia de rechazo, no es un endoso. Es un endoso recibo. Es la firma de aquella persona que lo presentó al cobro. ¿Sí? De aquella persona que lo presentó al cobro. ¿Esto por qué les digo? Porque acá el que viene a ejecutar es otro. ¿Sí? Marto Eduardo Daniel. Entonces, ustedes ven este cheque, no está librado a favor del ejecutante, con lo cual el ejecutante no es tomador o beneficiario del título. Entonces, ustedes pensarán, bueno, entonces es endosatario, se lo endosaron. Entonces miran esto y dicen, bueno, una firma, un endoso en blanco. O sea, lo recibió de un endoso en blanco el ejecutante. No, no. Cuando hay una sola firma al dorso del título con posterioridad a la constancia de rechazo, es un endoso recibo, es la firma del que lo presentó al cobro y que se identificó. ¿Sí? Con lo cual, ¿acá qué hay? O sea, ¿qué pasa acá? No sería el poseedor Se legítimo. rompió la cadena. No sería portador legítimo, exacto. No sería portador legítimo. Acá otra vez. Mirá. Este es más claro aún. Este es el tomador o beneficiario. Vamos al dorso del cheque. Y ustedes dirían, mirá, es un endoso del tomador o beneficiario. Es el mismo, es un endoso. Este se lo endosó en blanco al ejecutante. No, error. Error. Cuando hay una sola firma, les repito, al dorso eh, de la persona que lo presentó al cobro y tuvo que identificarse. Es el conocido como endoso recibo. ¿Sí? O sea, este título nunca se endosó. Bueno, Por pero lo tanto, en este sí, caso lo presentó el cobro al beneficiario, ¿no? lo presentó al cobro del beneficiario. ¿Y en este cheque, quién sería el portador legítimo? Él. El tomador o beneficiario. Y entonces, esto pasa, por eso yo le digo, esto que yo les cuento, pasa. Entonces, cuando yo les digo en un cheque nominal quién es portador legítimo, y usted me dice el tomador o beneficiario o aquel que esté precedido de una cadena interrumpida de endoso, es así, no es que lo puede ejecutar cualquiera después. Y pasa, se piensan que es como el cheque en blanco, ¿viste? O sea, tengo un montón de cheques, alguno en blanco, otro nominal y es todo lo mismo, no. Si es en blanco no hay problema, porque la legitimación es real, las acciones cambiarias las puede iniciar cualquiera. Ahora, si es nominal, ojo, si te dan un cheque nominal, porque si vos no figurás en el título, no legitimás esa posesión con un endoso, porque a veces debe pasar eso en la práctica. Le pagan con un cheque nominal y no lo endosan. ¿Sí? Entonces, cuando va el portador a presentarlo al cobro y se lo rechazan, después no lo puede ejecutar porque no figura en el título, no figura en ningún lado. ¿Sí? Ojo con eso en la práctica. Y si no se lo rechazan, no pasa nada. No, que el que lo presentó al cobro está bien. O sea, el banco controla la regularidad de la cadena de endosos, controla
que quien lo presenta esté legitimado, ¿sí? En este caso, lo presentó quien lo debía presentar. Lo presentó el tomador o beneficiario y el banco lo hizo identificar y se lo rechazó porque no había fondo. Ahora, después la ejecución la inició otro. Walter, mira, si no se estaría grabando te contestaría, pero dejémoslo ahí. No, se ven muchas cosas, por eso yo se los digo para que ustedes no trasladen estos errores a la práctica. Es muy importante que controlen estas cuestiones, ¿sí? La constancia de rechazo, porque a usted el día de mañana los va a ir a ver un cliente, o sea, va a ir con un cheque y decir, mira, me pagaron con esto, ¿qué hago? Y no lo pude cobrar, y no tiene la constancia de rechazo. Y por ahí el cheque es de 100.000 pesos. Si ustedes lo ejecutan, se arriesgan a una inhabilidad de título, de oficio, o se le presente el ejecutado, le ponga excepciones, pierdan el juicio, que su cliente tenga que pagar las costas, los honorarios, o peor aún, van con un cheque así a su estudio y le dicen, quiero ejecutar este cheque, quiero cobrar este cheque. Y ustedes lo miran, es un cheque nominal y su cliente no figura en ningún lado. Bueno, es un cheque donde su cliente no tiene legitimación activa. Ustedes verán si pueden hacer algún endoso o algo, pero son todas cuestiones que hay que mirar. Y el otro día me pasó con un pagaré, ¿sí? No voy a decir nombre ni nada, que era un pagaré de, no sé, $60.000, ¿no? Un pagaré importante, donde lo ejecutaba una persona y estaba librado a favor de una sociedad. O sea, era un pagaré librado a favor de una sociedad por una suma de dólares importante, y la persona que ejecutaba no figuraba en ningún lado. No era la tomadora beneficiaria, no estaba endosado. Está bien, yo no se lo rechacé, le dije que previamente aclarara de dónde surgía la legitimación. Hace 3 semanas, todavía debe estar estudiando cambiario. Pero, o sea, imagínense que una ejecución de un pagaré de $50.000, el juez le da traslado, se le presenta del otro lado un abogado que sabe cambiario, le plantea la inhabilidad de título, la va a ganar una base regulatoria de $50.000, o sea, su cliente va a tener que pagar las costas, honorario. Ojo, ¿sí? Ojo. Bueno, chicos, no los aburro más. Bueno, nos vemos mañana. Mañana seguro tengan con Cristian, ¿sí? Bueno, Chao. Gracias, profe. El lunes 8:15 y yo le... Chao, muchas gracias. De nada, Walter. Yo les hago llegar los datos del Zoom, ¿sí? Listo. Bárbaro, hasta luego. Chao, gracias. Gracias, hasta luego.